El día de mi cumpleaños me senté a escribirle una carta a la versión de mí que tenía 15 años. Pensé que iba a escribirle sobre que vivimos en Europa, sobre arquitectura, sobre el amor y los sueños que se cumplieron. Hoy, volviendo a leer estos entries de mi journal, me di cuenta que ninguna de esas era la noticia más importante que tenía para ella. La noticia que más hacía que mi corazón se estruje era que honraba mi existencia en este mundo. Hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Paz a Pasos Podcast. Este episodio se llama ¿Qué se siente tener 30? Y oh my God, no saben cuánto me costó sacar este episodio. He querido sacarlo hace meses ya y literal, desde febrero. Pero lo procrastinaba o no podía o se retrasaban cosas, además de ser un tema muy vulnerable por toda la carga personal que conlleva, pero a la vez qué ganas que le tenía. ¿Y saben qué? Cuando yo era chiquita pensaba que cuando tuviera 30 esas cosas no me iban a pasar, que cumplir 30 significaba tener la vida resuelta, tener respuestas certeras de cómo funcionaba la vida. Pensaba que todos los adultos tenían todísimo bajo control, y la verdad es que llegar a esta edad me ha llenado de humildad, compasión y mucho respeto por mis papás, por mis tíos, por mis abuelas. Y resulta que llegar a esta edad ha significado, por lo contrario, empezar a hacerse de pronto las preguntas correctas. De hecho, hace unos meses le escribí una carta a mi yo de 15 años y mientras escribía me di cuenta de algo muy curioso. Pensé que iba a darle una lista de todo lo que habíamos logrado y lo que no habíamos logrado, pero al final terminé dándole las gracias. Gracias por atreverse a soñar tan en grande. Gracias por imaginar una vida que nadie a su alrededor podía ver todavía. Gracias por seguir dibujando, por creer que algún día conoceríamos el mundo. Y lo logramos. Conocemos una partecita pequeña del mundo y de hecho vivimos en otro sitio que no es Ecuador. Gracias por tu valentía. Conocimos el amor de nuestra vida, seguimos creando, seguimos soñando. Pero lo que más quiero que sepas no es que esos sueños se cumplieron, es que nunca dejamos de honrar los deseos de nuestro corazón. Esta palabra me ha acompañado en este crecimiento, honrar. Muchas veces, evidentemente, porque somos humanos, caemos en correr desesperadamente detrás de una versión ideal de nosotros, pero honrar una de las personitas que fuiste te traen a un sitio mucho más satisfactorio, más delicioso. El sabor es distinto porque lo haces con tus propios ingredientes, que son tu yo de 5, de 12, de 19, de 20 y la que está en control, que es esta versión de 30, con todas tus partes y absolutamente todo lo que eres. Con esto quisiera que me acompañes a contarte 3 aprendizajes que saco de estos 30 años de vida. El primero es que eres suficiente. Y este tema está trillado, pero hear me out. Hubo algo que entendí en mis 20 de la forma en la que me relaciono conmigo misma. Por muchos años mi valor era determinado por la elección de los otros. Mis padres, mis amigos, caer bien, ser niña buena, todo debía pasar por la revisión y validación de los ojos escaneadores de la gente. Y creo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos así, hasta que un día te preguntas, ¿y si nadie me aplaudiera? ¿Y si nadie me eligiera? ¿Seguiría creyendo que tengo yo algún valor o que valgo at all? La pandemia en ese sentido fue un punto de inflexión, como para muchas personas, fue un momento de muchísimo silencio. Y en ese silencio empecé a descubrir algo que nunca había experimentado de verdad. Podía disfrutar profundamente de mi propia compañía. Y sigo reconociendo que somos seres que están hechos para compartir la vida, somos seres sociales y sanamos en comunidad, pero entendí una diferencia enorme. Una cosa es compartir tu paz y otra es pedirle a alguien que te dé la paz que tú todavía no sabes darte. Ese descubrimiento me cambió la vida porque empecé a pensar, si algún día llega alguien a mi vida o si ya está, quiero que sea
parte, o quiero que sea para compartir este bienestar y no para que esta persona me lo construya a mí desde cero. Y eso también cambió la forma en la que empecé a relacionarme con mis sueños. Te da como esta especie de poder para trabajar en ellos sabiendo que son suficientes sin demostrar nada a nadie. Y quiero hacer una pausa aquí porque siento que alguien necesita escuchar esto. Quizás llevas años intentando convertirte en una versión mucho más exitosa, más productiva, más linda, más guapa, simpática o perfecta para sentir que ahora sí mereces ocupar un lugar en este mundo. Pero creo que ahí está la trampa, porque cuando tu valor depende de demostrar constantemente quién eres, nunca descansas. Siempre hay un examen más, hay algo más que conseguir, siempre hay alguien más a quien impresionar. La terapia me ayudó muchísimo a ver esto. Me ayudó a entender que esa necesidad de ser la niña buena, de hacerlo todo bien o de buscar aprobación, no aparecía porque hubiera algo malo en mí. Aparecía porque esa es la forma más inteligente que nuestros pequeños seres aprendieron para sentirnos seguros. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirarte con mucha más compasión, no con victimismo, con compasión. Porque la compasión no te deja atrapada en esa historia. La compasión te toma de la mano y te dice, entiendo por qué aprendiste a vivir así. Creo que eso también es crecer. No convertirte en alguien completamente distinto cada vez, sino dejar de exigirte, demostrar un valor que al final siempre estuvo ahí. Hay una segunda idea que me ha acompañado muchísimo durante estos años y es la idea de elegirse. Creo que durante mucho tiempo pensé que elegirse era una decisión enorme, como si un día te despiertas y dices, hoy sí, hoy me voy a elegir y se acabó y ahí está. Pero la verdad es que las cosas no funcionan así. Elegirse casi nunca se siente épico, se siente cotidiano. Se parece mucho más a preguntarte qué necesita hoy la persona de la que voy a cuidar. En este caso eres tú. A veces la respuesta es hacer yoga, otras veces es dormir 1 hora más, a veces estudiar con toda tu atención porque sabes que ese también es un acto de amor hacia la persona en la que quieres convertirte. A veces es salir a caminar, a veces es comerte ese postre sin convertirlo en una negociación contigo misma. Y otras veces es sentarte con un micrófono, con un poquito de miedo y grabar un episodio que llevas semanas y meses posponiendo porque no sabes si alguien va a conectar con él. Eso también es elegirse, porque esto de elegirse no significa dejar de sentir miedo, significa dejar de esperar a que el miedo desaparezca para empezar a vivir. Y aquí quiero contarte algo muy personal. Durante mucho tiempo pensé también que yo era una persona inconstante, me frustraba muchísimo, sentía que me ilusionaba con una idea, luego con otra y que nunca conseguía mantener el mismo ritmo que otras personas, hasta que un día me hice una pregunta distinta. Y si el problema no era cambiar de dirección, sino que era la historia o la narrativa dentro de mí, la historia que me estaba contando sobre mí misma. Porque cuando miro mi vida con un poquito más de perspectiva, me doy cuenta que hay algo a lo que siempre he vuelto. He vuelto a crear, he vuelto a dibujar, a escribir, he vuelto a hacerme preguntas, he vuelto a la arquitectura, he vuelto a este podcast una y otra vez. Entonces quizás nunca fui una persona inconstante, quizás siempre fui una persona que vuelve. Y esa idea me dio muchísima paz y poder, porque entiendes que la constancia no siempre consiste en caminar en línea recta, sino en regresar, en volver a aquello que hace que tu corazón brille, volver a aquello que hace que te sientas viva, volver incluso cuando la vida se pone difícil, hay algo dentro de ti que sigue susurrándote. Pensamos que ser constante es no cambiar nunca de dirección. Hoy creo que ser constante es volver una y otra vez a aquello que tu corazón ama, como decía antes. Y si hoy sientes que has empezado 1000 cosas, que te has perdido, que has cambiado de camino demasiadas veces, quizá no necesitas castigarte tanto, sino preguntarte a qué sigues volviendo después de todos estos años. Y
Volver tiene un significado mucho más profundo de lo que solemos darle. No es solo volver a hacer algo. Es volver a encontrarte con estas versiones tuyas que todavía tienen algo que enseñarte. La niña que soñaba sin límites, la adolescente que necesitaba sentirse suficiente, la joven que se atrevió a empezar de cero, y todas ellas siguen viviendo dentro de ti. Y curiosamente, cuanto más vuelvo a ellas, más auténtico se vuelve lo que creo hoy. Incluso mi forma de entender la arquitectura, porque me he dado cuenta que los espacios que más me conmueven no son los más perfectos, son los que cuentan una historia, lo que hablan de quienes los habitan. Y por eso quiero contarte algo que me hace muchísima ilusión. Ya durante las próximas semanas voy a empezar uno de los proyectos más personales que he hecho hasta ahora. Voy a volver a casa donde crecí, en Sauces 8 en Guayaquil. No físicamente, ¿ok? Sino a través de la arquitectura. Quiero rediseñar la casa de mi infancia con todo lo que he aprendido estos años sobre bienestar, neuroarquitectura y arquitectura consciente. Pero sobre todo quiero rediseñarla desde el lugar de la niña que alguna vez soñó allí con conocer el mundo. Voy a documentar todo este proceso y luego lo voy a poner en YouTube para que lo vean y me haría muchísima ilusión de que me acompañaras. Y mientras preparaba este episodio también entendí otra cosa. Y es que intenté separar todas estas distintas facetas de mí, la arquitectura, el renderizado, o sea, crear contenido y hablar por un micrófono aquí en Paso a Pasos como si fueran personas distintas. Y hoy siento que ya no quiero dividirlas más, porque todas nacen de un mismo lugar, de esa parte soñadora y creadora con la que por fin estoy aprendiendo a reconciliarme. Así que de forma muy natural y muy progresiva todo ese universo va a empezar a vivir en un solo sitio. O sea, seguir acompañándome en este camino, ya sea desde la arquitectura, el podcast, YouTube o simplemente desde la curiosidad de crecer juntos. Me encontrarás en Instagram como @majaonline_, igual lo voy a dejar en la descripción. Siento que por primera vez en mucho tiempo todas las piezas están empezando a formar parte de la misma historia y eso también es una forma de honrar quién soy. Y hay un último aprendizaje que te quiero compartir, que para mí ha sido una iluminación cósmica. No sé, capaz para ti es normal, ¿no? Pero para mí es como, wow, descubrimiento, epifanía. Y es el aprendizaje número 3, que es un concepto que he denominado como el superpoder de ser adulto. Y sé que suena raro porque mucho más de lo que nos gustaría reconocer, hablamos y vemos a la adultez como si fuera una condena. Pagar impuestos, trabajar, hacer la compra, lavar los platos. Y sí, también es todo eso. Pero creo que hay una parte de ser adulto de la que hablamos muy poco. Y es que por primera vez tenemos la posibilidad de preguntarnos, ¿quiero seguir viviendo, siendo y estando así? Porque durante la infancia y la adolescencia muchas de nuestras decisiones no eran realmente nuestras. Aprendimos a amar como veíamos amar, aprendimos a discutir como veíamos discutir, aprendimos qué significaba tener éxito, ser una buena persona o incluso ser fuerte según el mundo que nos rodeaba, el lugar en el que crecimos. Y eso no está mal, es parte de ser humano y de ser adulto. Pero llega un momento, y los 30 tienen mucho que ver con esto, en el que la vida te mira y te dice, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer tú con todo esto? Hay una frase de Ortega y Gasset que me ha acompañado en el desarrollo de este episodio, que es, yo soy yo y mi circunstancia. Durante mucho tiempo solo entendía la segunda parte, mi circunstancia. Mi circunstancia es mi familia, mi país, mis heridas, mis miedos, mi economía, todo aquello que me había traído hasta aquí. Pero crecer también ha significado descubrir la primera parte, el yo soy yo. Y ahora me toca decidir, no puedo cambiar todo lo que viví, pero sí puedes decidir qué haces con todo ello. También quiero compartirte esta idea de Kant, que decía que madurar era atreverse a pensar por uno mismo. Y esto me gusta porque siento
que creemos que crecer consiste en tener todas estas respuestas, ¿no? Como decía al inicio de este podcast. Y quizás crecer se parece mucho más a empezar a hacerte tus propias preguntas. ¿Por qué hago esto? ¿Esto realmente lo deseo yo? ¿O llevo años intentando cumplir una expectativa que nunca elegí? Y finalmente, para terminar también esta idea del superpoder de ser adulto, quiero compartirte una idea preciosísima de Nietzsche. Él decía que el gran reto de la vida era llegar a ser quien tú eres. No convertirte en otra persona, no parecerte a nadie, sino atreverte poco a poco a descubrir quién ya eres debajo de todas las expectativas y de todos los espejos. Y creo que eso resume muy bien cómo me gustaría vivir hoy mi adultez. Y terminar con la conciencia de que qué suerte tenemos de ser adultos. No porque ya lo sepamos todo, sino porque ya podemos elegir distinto, podemos pedir perdón, cambiar de opinión, ir a terapia, empezar una carrera nueva, mudarnos de país, poner límites, descansar, dejar un trabajo que detestas, empezar un proyecto que nos da miedo. Podemos romper patrones que llevan generaciones repitiéndose y quizá no podamos cambiar la historia con la que empezamos, pero sí podemos escribir los siguientes capítulos. Y para mí ese es el verdadero superpoder de ser adulto, no tener el control absoluto de la vida, sino recuperar la autoría de ella. No la autoridad, que también, pero la autoría de ella. Y bueno, si has llegado hasta aquí, hay algo que me gustaría regalarte antes de despedirnos. No es un consejo, no es una tarea, es más bien una invitación. Quizá esta semana puedes regalarte solamente 10 minutos sin tu celular, sin ruido, sin intentar resolver tu vida entera. Solo 10 minutos para hacerte una pregunta. ¿Qué versión de mí necesita ser honrada hoy? Quizá hoy necesita ser honrada la niña curiosa que se maravilla con todo. Quizá la adolescente que solo necesitaba escuchar que era suficiente tal y como era. Quizá la persona que un día se atrevió a empezar de cero. O quizá la versión de ti que hoy está cansada y necesita descansar sin sentirse culpable. No se trata de volver al pasado, no se trata de vivir con nostalgia, se trata de recordar que ninguna de esas versiones ha desaparecido. Siguen viviendo dentro de ti y todas hicieron algo muy importante, te trajeron hasta aquí. Quizá crecer no consiste en convertirnos en alguien completamente distinto, sino en mirar con cariño a todas las personas que fuimos y decirles gracias. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Ahora, déjame seguir caminando. Yo me encargo. Y si hoy sientes que todavía no eres la persona que imaginas ser cuando eras pequeño o pequeña, quiero decirte algo que también necesito recordarme a mí constantemente. Que no tengas tanta prisa por llegar, porque estamos tan ocupados mirando la cima que olvidamos celebrar la persona en la que nos estamos convirtiendo mientras subimos. Y eso también merece ser honrado. Porque al final, vivir auténtico nunca ha significado llegar despacio. Ha significado caminar con presencia, con compasión, con gracia y curiosidad. Y con el coraje de volver una y otra vez a aquello que hace que tu corazón se sienta en casa. Honrar tus sueños, tus miedos, tus cambios, a la persona que fuiste y también a la que todavía estás aprendiendo a ser, un paso a la vez. Chicos, muchas gracias por ver este episodio. Qué bestia, cómo me ha costado traerlo finalmente a este punto en el que estoy grabando. Les agradezco mucho a las personas que me han pedido que por favor ya saque siguiente capítulo. Qué risa. Oigan, ha sido tremendo todo este año. Ha sido también muy transformador desde que lo empecé. Y bueno, quizás ya hablaremos más de eso. Quería aprovechar este rato sí para agradecerles que lo han escuchado y que espero que todas estas cosas que les comparto estén al servicio del bien común, del bien de todos ustedes y del propio. Quiero pedirles que no se olviden que
después de que escuchen este episodio, vayan a las stories de mi Instagram y me ayuden a elegir el nuevo tema del siguiente capítulo. Estaba pensando que como tocamos un poco el tema este de la constancia, pues podamos extendernos un poco más en este tema, profundizarlo. Les voy a dejar ahí una encuestita para que me ayuden y también que me propongan. Les voy a dejar una cajita también de comentarios para que me puedan compartir eso. Y nada, estén atentos de mis nuevos proyectos y estén atentos de todo lo que se viene. Ya saben, ahora todo mi contenido progresivamente va a estar alojado en @majonline_. Los quiero mucho. Bye bye.